Estuve por casi un año con un tipo. Al principio todo muy lindo, y hasta me asombraba y me asustó un poco que sin conocerme bien y en poco tiempo me llamara corazón, cariño, entre otras cursilerías. Me contó que todas sus ex estaban locas y se obsesionaban con él, y que eran muy dependientes emocionales, y una pila de cosas, y que él había tenido puras malas experiencias con malas mujeres. Me llamaba por casi 4 horas o más por celular, y se la pasaba diciéndome a cada rato quiero verte y bla bla. Pero siempre mi instinto me decía alerta, que algo no cuadraba bien. ¿Por qué tanto amor tan rápido? Era extraño. Al poco tiempo empezó a hacerme ghosting y eso me hizo fatal, ya que de pasar de un bombardeo de amor intenso de la noche a la mañana, ya no me respondía los mensajes, ya me ignoraba, y si le hablaba, me respondía a las 6 u 8 horas después sin ganas, y me hacía sentir como que le molestaba, y eso me dolía. Donde estaba él, me daba toda su atención, palabras y detalles bonitos. ¿Hice algo mal? Eso yo pensaba, y siempre buscando solucionar o pidiendo perdón, sin saber qué era el motivo de su actitud. Esto me hacía sentir agotada todo el tiempo, teniendo cuidado con el qué decir o hacer, y sin poder sacarlo de mi cabeza durante todo el día, buscando soluciones o cómo hacerlo feliz. Entonces algo en mí me decía, esto no está bien, esto no es normal, ya que al pasar los días de yo no rogar más su atención y enfocarme en mí y demostrarme feliz, subiendo una foto bonita o un estado alegre, él venía y me traía de vuelta con atenciones y gestos, y el famoso te extraño tanto, de una forma lastimera, y eso me hacía caer de nuevo de vuelta en su red. Pasaban noches y días que me hacía sentir fatal nuevamente con su indiferencia y su actitud fría. Me estaba haciendo llorar. Hasta ya me sentía enferma y me la pasaba en el doctor, con fuertes malestares físicos. Un día me di cuenta y desperté de esa ensoñación que me hacía y dije hasta aquí ya no más. Y le dije adiós en un mensaje rotundo. Lo bloqueé y apagué el celular ese día porque venía pésimo de mi cita con el doctor, y algo en mí respiró y sentí esa paz de cortar yo con eso. Ese día me di cuenta de las banderas rojas, que no estaba para eso. Gravísimo error. Volví a caer nuevamente ante este monstruo, porque se las ingenió y me envió una solicitud de mensaje en Facebook. Una carta muy lastimera describiéndome todo su amor y que por favor lo perdonara y que yo era demasiado importante y que jamás había sentido algo así y que no sabía que él me hacía daño con su forma de ser y no me quería perder, y una pila de cosas que cualquier mujer querría escuchar. Nuevamente caí y lo perdoné. Su amor no duró más que un par de días en donde fue cariñoso. Me enviaba mensajes bellos mientras yo estaba en el trabajo y luego volvió a hacerme ghosting, hombro frío y toda la cosa de la noche a la mañana. Escogió la peor hora del día durante mi jornada laboral para decirme que estaba chato
de mis reclamos, siendo que yo jamás le reclamé nada. Solo lloraba sola y me comía el daño sola en las noches, o lloraba en el baño del trabajo, sin entender nada y sin contarle a nadie. Nunca le reclamé nada. Hasta yo pensaba que hacía las cosas mal, sin saber qué era. Ese día solo le dije, ok, te entiendo, o sea que entendía que ya no quería nada más conmigo. Lo eliminé de todos lados, y me sentí fatal ese día sin saber el por qué. Ah, y eso también es algo que él jamás me daba respuestas al porqué de las cosas, que le preguntaba, o cambiaba de tema, o se enfocaba en algo netamente de él y desviaba la conversación. Bueno, siguiendo con el punto, ese día le dije, ok, te entiendo, y lo eliminé de todo. Al otro día volvió nuevamente como loco, diciendo que me extrañaba y se sentía mal porque ya no lo tenía en ninguna red social. Algo en mí me decía a gritos que ese comportamiento era demasiado extraño, pero luego él volvía y me confundía con sus actitudes, y yo le dije a mi amiga que sentía que yo me estaba volviendo loca, o yo era la loca y no sabía qué hacer. Esa semana se comportó muy extraño, hasta que me dejó de hablar rotundamente de la noche a la mañana. Pude aguantar 3 días así, hasta que le pedí una explicación y me ignoró por varios días más, hasta que me dijo que estaba chato de mis reclamos, que nunca supe cuáles eran, que yo era importante para él, pero estaba agotado de mí. Lo entendí y lo ignoré y dije, ok. Me desaparecí de su vida y cuando al mes y medio ya me sentía mejor y ya ni pensaba en él, nuevamente reapareció con gestos de amor, detalles y toda su atención, y diciéndome que me extrañaba y le hacía falta. Yo no entendía nada, hasta lo ignoré un poco y pasé por alto sus mensajes y seguí enfocándome en mí, pero él se volvió más insistente y me hizo pensar que había cambiado. Gravísimo error de mi parte. Empezó nuevamente con el bombardeo de amor, detalles, citas, llamadas, mensajes románticos, y yo pensaba que solo me había buscado porque se había enamorado de mí. Me empezó a hacer ruido que cada vez que yo me enfocaba en otra cosa o me dedicaba tiempo para mí, como ir a la playa con amigas, salir a compartir con más personas, él se enojaba y quería mi atención solo para él. Y si no le daba esa atención, él me castigaba ignorándome al día siguiente. Y ahí volvía yo a pedir perdón y hacerle detalles y buscar cómo solucionar eso que le había molestado. Cariñoso, y me sentía en las nubes. Y luego, días en los que me ignoraba y no respondía llamadas ni mensajes. Y ahí yo me alejaba, y cuando lo hacía, él volvía a traerme de vuelta a su red. Realmente me sentía confundida y agotada todo el tiempo. Intenté infinidad de veces, les juro, infinidad de veces, en cortar eso, pero siempre se las ingeniaba en cómo volver a contactarme y tenerme nuevamente. Siempre era yo la que buscaba solucionar algo que no sabía qué era. Siempre era yo
la que lo buscaba y trataba de no cometer errores. Ya se me estaba cayendo el pelo y bajando mucho de peso. En el trabajo ya no me concentraba y luego me ignoraba total y completamente. Y ahí yo suplicando por su atención y buscando el porqué de su frialdad y rogándole, tratando de solucionar algo que no sabía qué era. Al pasar el tiempo, iba notando cada vez más su indiferencia y frialdad. Ante su poca empatía, cuando algo malo me pasaba, o me hacía burla las veces que lloré, pero nunca enfrente de él, contándole algo que me había ocurrido por teléfono, o si le contaba algo feliz que me había pasado, él desviaba el tema, o si yo hacía algo decía que era aburrida. Así estuve casi un año con idas y venidas. Me hacía sentir culpable fácilmente y daba vuelta a la situación de una manera tan fácil que me hacía sentir que yo era la que cometía errores, que yo era la que lo ignoraba a él y no él a mí. Cuando yo cortaba con él, porque había pequeños momentos en los que algo en mí hacía clic y me hacía aterrizar y razonar, él venía y me hacía sentir fatal, como que yo había sido la cruel por terminarlo, y pedirle que se alejara y me dejara tranquila, por favor. Nuevamente se victimizaba y yo sentía que estaba siendo cruel con él. Pasó así casi un año hasta que se empezó a comportar cada vez más raro. Pero nuevamente, un día de la noche a la mañana me descartó fatal, sin motivo alguno, luego de usarme, porque así me sentí ese día. Me sentía fatal porque no entendía nada. Luego de su descarte final, porque nunca es el fin de estos narcisistas, me puse a investigar porque una no quiere quedarse inconclusa y descubrí muchas cosas. Yo jamás fui la única en su vida. Me enteré por amigos en común. Grave error mío, porque esos amigos hicieron fielmente el papel de monos voladores. Bueno, después me armé de valor y hablé con esas chicas y me dijeron cómo fue la experiencia con él, y fue exactamente lo que yo viví. Para que vean que estos tipos son de manual y no cambian, las chicas me dijeron y sufrieron mucho, porque también les hizo el bombardeo de amor intenso, ghosting, descarte, hoovering. Me di cuenta del nivel de maldad que tenía este tipo, y eso igual me sirvió de ayuda para abrir más los ojos. Una de sus amigas me contó que él ya tenía nueva novia, y calzaba justo en la fecha que nosotros aún estábamos juntos. Él ya la presumía como amiga y uno ni se daba cuenta. Sé que hice algo pésimo y quise seguir investigando aún más allá y saber quién era esta dichosa tipa. Me di cuenta por lo que subía la pobre nueva víctima que él estaba cometiendo nuevamente el mismo patrón, tal cual lo hizo anteriormente. A todas les decía lo mismo. Las llevaba al mismo lugar y las trataba tal cual. Esta tipa no iba a ser la excepción, y la quise observar para darme cuenta aún más si realmente era un narcisista ese tipo, o yo fui la que me volví loca y entendí todo mal. Realmente me sirvió mucho mi investigación, por así decirlo. Bueno, la nueva víctima al principio, toda feliz, presumiendo su relación con él, subiendo estados feliz, pero al pasar el mes esa tipa ya no brillaba, ya subía estados tristes,
ya le dedicaba estados tristes, ya subía estados llamando su atención, y yo sé qué tipo de estados, porque me identifiqué con cada uno de los que ella subía, y me vi 1000 veces reflejada en ella, y sentí lo que ella sentía. Al pasar los meses, unos 4 meses aproximadamente, él me volvió a contactar cuando yo ya me mostraba feliz en las redes sociales. Ya me sentía más yo, más bonita, y sí, les aclaro que estos monstruos siempre vuelven. Y no cambian. Lo utilicé nuevamente como material a estudiar, ya sabiendo yo del tema del narcisismo y todo el perfil psicológico. Quise ver hasta dónde era capaz de llegar y si realmente todo fue una cosa, inventos de mi mente, y si no era realmente narcisista y solo era un inmaduro. Obvio que me hice la tonta al fingir que no tenía idea quién era exactamente su actual pareja, o si estaba con ella o no. Nunca la mencioné, y me hice su amiga. Él me empezó a hablar cada día, llamadas de madrugada, si no le respondía se volvía loco, y así fue mi material de estudio. Mientras él se volvía loco buscándome y hablándome, la pobre tipa subía historias tristes porque él no le daba la atención que ella quería, mientras yo trataba de sacarle información de que si estaba soltero o no, él siempre me lo negaba, o sea, que me decía que estaba solo. Al pasar el mes y medio de que me había vuelto a hablar, él jugaba a dos bandos, o sea, me coqueteaba a mí con palabras de grueso calibre y enviándome cosas, tenía al otro lado a su pareja oficial, la que sufría y ya la ignoraba. Luego de eso, yo corté relación con él, y él se asustó y trató de manipularme con mis llamadas y detalles de arrepentimiento, mientras a la otra pobre tipa le escribía cosas de amor. Por lo que me di cuenta, la tipa un día lo cortó y él se volvió loco e hizo todo lo que me hacía a mí para tenerla de vuelta, porque esa tipa hacía público todo. Por eso lo supe. Y bueno, hasta el día de hoy me doy cuenta que los narcisistas no cambian, son de manual, y por más que vean que le publican cosas de amor a su actual víctima, no lo crean. Es solo un montaje. Ellos no cambian, son de manual, y lo hacen una y otra vez. Que no los engañe su papel de nueva pareja feliz, porque realmente detrás de eso solo hay una nueva víctima. Ella hasta el día de hoy sigue con él. Y sí, haciendo lo mismo que hacía yo en el papel, que me veo fielmente reflejada en ella. Siento lástima por ella, porque eso va a terminar fatal, algo que no se lo deseo a nadie, y vivir el sufrimiento del descarte es horrible, y los que lo han pasado me entenderán. Traté de contarles de alguna forma algo poco de lo que me hizo el tipo, porque fueron millones de cosas, infinidades, como hacer citas y mágicamente a horas de vernos, apagar el celular y luego hacer que lo había olvidado, o cuando llegaba el día se hacía el desentendido, y yo sentía que era yo la que se había confundido. Él me manipuló de millones de formas.
ya que fue mi primera vez en muchas cosas, y de ahí se colgó para manipularme con sus idas y vueltas. Me quise enfocar en esta historia para que vean que estos monstruos no cambian y son solo una careta de felicidad ante los demás. Ante sus amistades y familia, soy la loca tóxica, cuando solo fui una víctima y alguien que se entregó por completo a él en todo sentido de la palabra. Los narcisistas siempre regresan y con mi investigación me doy cuenta que tienen en su nueva alacena, nuevo perfil de Instagram, a su ex para ocupar con su nueva víctima, que la pobre ni cuenta se da. Y solo yo me doy cuenta cómo ella sufre y está bajo su poder. Ojalá nunca nadie crea en los narcisistas, su falsa felicidad con el nuevo suplemento. Ellos nunca cambian. Y gracias por leerme. Bueno, aquí me dice que diga el nombre del narcisista, pero yo no lo voy a decir. Muchas gracias a esta hermosa comunidad de ayuda. Muchas gracias por haber enviado tu testimonio. Este sujeto es claramente un narcisista, adicto a la atención y al combustible narcisista. Claramente utilizaba el refuerzo intermitente cuando te daba atención y te la quitaba, o cuando te hacía esperar por largas horas para contestarte los mensajes. El sujeto lo único que quiere es atención. Siempre jugaba contigo y con otras víctimas, y todo lo que quiere es atención, que le halaguen el ego, tener a las víctimas pendientes y que se obsesionen con él. Muchas gracias por compartir esta valiosa información, porque aquí también dices lo mismo que yo digo. Ellos no son felices. Todo es una mentira. Todo es una falsa propaganda. No hay que creer nada cuando comiencen a publicar cosas acerca de la nueva víctima. Es solamente una nueva víctima y nada más. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por escuchar los videos, por seguir el canal. Les pido que se suscriban al canal, que dejen su comentario. Si quieren enviar su testimonio, en la descripción del video se encuentra mi mail. Yo trato de leer todos los testimonios tal cual se me son enviados. Pero hay partes que las tengo que corregir, que omitir información porque hay cosas que no se pueden decir en público. Pero aquí has utilizado la palabra tipa, la cual suena muy despectiva. Yo no he querido omitir esta palabra, pero tampoco suena muy bien decirlo. Así que la próxima vez que me llegue un testimonio con esa palabra, lo voy a tener que modificar. Todos son víctimas, todas las personas que caen en las garras de estos depredadores son víctimas. Yo entiendo que muchas veces algunas parejas terminan por culpa de otras personas, que se cruza ahí el narcisista con algún amante, con alguna ex, y rompe la relación y le es infiel a su pareja, pero no por eso tenemos que faltarnos el respeto y llamar a la persona tipa o tipo. Amigos, suscríbanse al canal, dejen su comentario. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos y que estén muy bien.